Mamá gritó, tu hijo se llevó los $10.000 que faltaban de la caja fuerte. Mi hermana espetó, lo vimos cerca de ella. Mi hijo parecía aterrorizado. No dije nada, solo dejé caer la unidad con la grabación de seguridad sobre la mesa. 5 minutos después, el rostro de su marido se puso blanco. La primera vez fueron solo $100. Mi madre pensó que los había perdido. Habían estado en su cartera esa mañana, y para cuando estábamos recogiendo los platos después de la cena del domingo, ya no estaban. Lo mencionó a la ligera, como si no fuera gran cosa, pero la forma en que sus ojos recorrieron la habitación decía lo contrario. Nadie dijo nada. Todos simplemente asentimos, cambiamos de tema y seguimos adelante. La segunda vez, desaparecieron $300 del cajón del estudio de papá. Esa fue más difícil de ignorar. Él siempre cerraba ese cajón con llave, y solo la familia tenía acceso a la casa. Aún así, no hubo acusaciones, solo un silencio incómodo flotando en el aire la próxima vez que nos sentamos todos a cenar. La tercera vez fue cuando las cosas se pusieron raras. $500 desaparecieron del bolso de mi hermana Lauren. Dijo que se esfumaron mientras estaba arriba cambiándole el pañal al bebé. No lo dijo directamente, pero sus ojos se desviaron hacia mí y mi hijo, Mason. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Mason tiene 11 años, es inteligente, tranquilo y le encanta dibujar y los videojuegos. Pasamos mucho tiempo en casa de mis padres. Después de mi divorcio, empezaron a ayudarme con la compra, las tasas escolares y, a veces, el alquiler. Nunca se dijo en voz alta, pero yo sabía que a Lauren le molestaba. A su marido, Kate, le molestaba aún más. Después de ese tercer incidente, mi padre compró una caja fuerte, una de esas pesadas e ignífugas que se atornillan a la pared. Con teclado digital. La instaló detrás de una estantería en su despacho. Me dijo que solo le había dado el código a mamá, a Lauren y a Kate. Ni a mí, ni a Mason. No me molestó. Solo quería que el drama terminara, pero no fue así. El dinero seguía desapareciendo. Al principio, pequeñas cantidades, luego más grandes. $2.000. Y la semana pasada, $10.000 desaparecieron de una sola vez. Todo en billetes de 100, limpios. Sin señales de entrada forzada, no faltaba nada en la casa excepto el efectivo. Esa noche, nadie tocó su comida. Se oían los tenedores chocar y los sorbos de las bebidas solo para llenar el silencio. Papá no dejaba de mirar su teléfono. Mamá apenas levantaba la vista. Mason solo picoteaba su puré de patatas. Lauren y Kate estaban en un silencio sepulcral, ya ni siquiera fingían. Y entonces, ayer, todo estalló. Estábamos sentados en el salón. El bebé dormía la siesta arriba. La televisión emitía un programa de cocina al azar de fondo. Yo ayudaba a mamá a clasificar el correo. Papá había ido a su despacho a comprobar algo en la caja fuerte de nuevo. Y entonces mamá se volvió hacia mí y lo dijo, tu hijo se llevó los 10.000 que faltaban de la caja fuerte. Así, sin más. Sin previo aviso, sin preámbulos. Lo dijo como si fuera un hecho. Todo se detuvo. Mason acababa de entrar del jardín. Se quedó helado, como si alguien hubiera cortado el oxígeno en la habitación. Entonces Lauren intervino. Lo vimos cerca del despacho 2 veces. Te estaba observando abrir la caja fuerte, mamá. No te hagas la sorprendida. Nadie se movió. Kate mantuvo los ojos en la televisión como si no estuviera oyendo nada. Yo no grité. No lo defendí. No dije una palabra. En lugar de eso, metí la mano en mi bolso y saqué una pequeña unidad USB plateada. La puse justo en el centro de la mesa de centro. Les dije que eran grabaciones del último mes, de una cámara activada por movimiento instalada en el techo del despacho de papá, oculta dentro de un falso detector de humos. Con el permiso de papá, él había sido quien lo sugirió. De hecho, después del segundo gran robo, ya no sabía en quién confiar. Cada vez que la puerta del despacho se abría, grababa. Cada vez que alguien tocaba la caja fuerte, grababa. Cada noche, los archivos me llegaban por correo electrónico.
Papá cogió la unidad y desapareció en el estudio sin decir una palabra. Yo lo seguí. Lauren se levantó, dudó y luego se volvió a sentar. Kate no se movió. Mason parecía aterrorizado. Le dije que esperara. Papá la conectó al ordenador. El archivo estaba etiquetado con la fecha exacta en que desaparecieron los 10.000. A los 5 minutos de la grabación, era obvio. La cámara lo grabó entrando en el despacho a las 2:14 de la madrugada, tecleando el código de la caja fuerte, cogiendo los fajos de billetes de 100 y metiéndolos en una bolsa de lona negra. Estaba tranquilo, con movimientos precisos, como si ya lo hubiera hecho antes. Oí el crujido del suelo detrás de mí y me di la vuelta. Kate estaba en el umbral, pálido como la cera. No dijo una palabra, simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Kate no volvió a casa esa noche. Después de ver la grabación, simplemente se fue. Sin chaqueta, sin explicación, sin disculpa. La puerta se cerró tras él, y el sonido resonó por la casa como un disparo. Lauren se quedó allí, congelada, sosteniendo su teléfono como si pudiera decirle qué hacer. Mamá murmuró algo sobre el bebé que estaba arriba y desapareció. Papá se quedó pegado a la pantalla, reproduciendo el vídeo con incredulidad. Mason se quedó en silencio. Más tarde lo arropé en la habitación de invitados, y se durmió abrazando su oso de peluche, como solía hacer cuando era pequeño y le daban miedo las tormentas. Cuando volví abajo, la única luz provenía del monitor del ordenador. Papá estaba sentado allí, mirando un fotograma pausado, la mano de Kate metiéndose en la caja fuerte, su rostro perfectamente captado en la esquina de la toma. Podía ver el reflejo de papá en la pantalla. Parecía más viejo de lo que nunca lo había visto. Me preguntó cuánto tiempo llevaba la cámara instalada. Le dije que desde agosto. La había instalado una tarde mientras todos estaban fuera. Mamá se había llevado a Mason al parque, Lauren estaba en su revisión prenatal y Kate, supuestamente, trabajaba hasta tarde. Papá había sido el único que lo sabía. Acordamos que necesitábamos pruebas, de una forma u otra. Papá simplemente asintió, no dijo nada más. A la mañana siguiente, el coche de Kate no estaba. Su teléfono iba directamente al buzón de voz. Lauren se sentó a la mesa de la cocina en bata, revisando sus mensajes una y otra vez. Tenía los ojos rojos e hinchados. No me miró hasta que le puse una taza de café delante. Me preguntó si estaba orgulloso de mí mismo. Dijo que no tenía por qué haberle tendido una trampa así. Tenderle una trampa. Esa fue la palabra que usó. Le dije que yo no le había tendido una trampa a nadie. Que la grabación solo mostraba la verdad. No respondió, pero pude notar que todavía no lo creía. Papá nos llamó al comedor hacia el mediodía. Parecía agotado. La mesa estaba cubierta de impresiones, fotogramas de la grabación, marcas de tiempo, incluso una foto donde el tatuaje de Kate era visible mientras cogía el sobre de dinero. Las dispuso como pruebas en un juicio. Mamá no quería mirar las fotos. Simplemente se sentó allí, frotándose las sienes. Papá dijo que no iba a llamar a la policía. Todavía no. Pero Kate estaba acabado. Se acabaron las ayudas, el acceso a la caja fuerte, las cuentas compartidas, nada. Iba a proteger a la familia primero. Luego se volvió hacia Lauren, y le dijo que tenía que decidir dónde estaba su lealtad. Lauren no respondió. Solo miró a Mason, luego a mí, y de nuevo a los papeles. Esa noche, Kate siguió sin aparecer. A la mañana siguiente, la tarjeta de débito de Lauren fue rechazada al comprar pañales. Cuando revisó la cuenta, todo había desaparecido. Kate la había vaciado, ahorros, cuenta corriente, todo. Ese fue el momento en que se dio cuenta. Se sentó en el pasillo sosteniendo su teléfono, susurrando su nombre una y otra vez, como si decirlo suficientes veces fuera a hacer que volviera. Esa tarde, finalmente vino a mi habitación. Me pidió ver todas las grabaciones, cada archivo. No discutí. Abrí la carpeta en mi portátil y la dejé mirar en silencio. La habitación estaba tan quieta que el sonido de su respiración parecía fuerte. A mitad del vídeo, se tapó la boca y empezó a temblar. No había sido solo una noche. Lo había hecho 3 veces.
La misma bolsa, la misma rutina. No había querido creerlo, pero ahí estaba. Se fue sin decir nada. Más tarde, cuando fui a ver cómo estaba tumbada en su cama, todavía vestida, con el bebé dormido a su lado. La pantalla de su teléfono se iluminaba cada pocos minutos con mensajes de números desconocidos. Probablemente, los compañeros de juego de Kate o a quien quiera que le debiera dinero. 2 días después, solicitó el divorcio. Mamá lloró cuando se enteró. Papá no. Solo dijo que debería haber confiado antes en sus instintos. Fue entonces cuando me enteré de algo más. Kate le había pedido dinero prestado a papá un mes antes de que todo esto comenzara, $10.000. Dijo que era para una inversión a corto plazo. Papá nunca volvió a ver ni un céntimo. Ahora todo tenía sentido. El dinero que desaparecía no era al azar. Kate había estado robando para cubrir sus deudas, intentando recuperar lo que había perdido en el casino. Lauren no me habló durante un tiempo después de eso, pero cuando finalmente lo hizo, dijo las palabras que había estado esperando: tenías razón. Luego me contó el último mensaje que él le envió: dile a tu hermana que ella gana. La bloqueó justo después. Kate desapareció sin dejar rastro. Nadie dijo la palabra huir, pero eso fue lo que hizo. Huyó de la responsabilidad, de Lauren, del desastre que había creado. No creo que esperara que lo pillaran. Y definitivamente no creo que esperara que fuera yo quien lo pillara. Después de ese último mensaje, dile a tu hermana que ella gana, su número dejó de funcionar. Su Instagram se oscureció. Su nombre desapareció de los foros de póker en línea que papá encontró cuando empezó a investigar. Era como si se hubiera borrado a sí mismo y se hubiera escondido bajo tierra. Lauren entró en barrena durante unos 3 días. Lloraba a ráfagas, como si la realidad la golpeara de nuevo cada hora. No dejaba de decir que no lo entendía. Que sabía que las cosas iban mal, pero no tan mal. Que lo había amado. Que había acunado a su bebé la noche anterior como si nada. Luego, tan de repente como empezó, el llanto cesó. Se volvió fría, concentrada. La vi cambiar en tiempo real. Se mudó de nuevo a su antigua habitación. Rechazó toda oferta de ayuda. Empezó a hacerlo todo ella misma. Pañales, biberones, lavadoras, búsqueda de trabajo. Ya no estaba enfadada. No en voz alta. Simplemente dejó de permitir que nadie se acercara lo suficiente como para consolarla. Mamá lo sobrellevó fingiendo que no había pasado nada. Se negaba a hablar de la grabación, cambiaba de tema cada vez que salía el nombre de Kate. Lo llamó un mal momento, como si él hubiera roto una lámpara en lugar de robar $10.000 y abandonar a su mujer y a su bebé. La única persona que parecía afrontarlo de frente era papá. Una mañana, lo encontré en la mesa de la cocina, con el portátil abierto y papeles esparcidos. Estaba al teléfono con su abogado, tranquilo pero firme. Estaba desvinculando a Kate de todo. Seguros, testamento, poder notarial, fideicomiso familiar, todo fuera, borrado. Cuando colgó, me miró y dijo: nos usó a todos. Y yo se lo permití. No supe qué decir. Simplemente asentí. Unos días después, llegó una carta. Sin remite. Solo nuestro apellido garabateado en el centro con la letra de Kate. Dentro había una nota que decía: lo intenté. De verdad que lo intenté. Sin explicación, sin disculpa, solo un recibo de motel de algún lugar cerca de Reno. No había número de habitación, solo una fecha. 2 días después de que se fuera. Lauren lo vio y ni siquiera se inmutó. Se lo entregó a papá y se alejó como si fuera una lista de la compra. Le pregunté más tarde si quería hablar. Dijo: ¿qué queda por decir? Después de eso, empezó a eliminar gente de su vida como si fueran ramas secas. Cualquiera que hubiera dudado de Mason, cualquiera que hubiera hecho comentarios malintencionados sobre mí, cualquiera que la hubiera tratado como si fuera patética por seguir con Kate tanto tiempo, fuera. Empecé a notar cómo cambiaban también las pequeñas cosas. Mason ya no subía solo las escaleras. Dejó de hablar de Kate por completo. Incluso cuando yo lo mencionaba con delicadeza, cambiaba de tema. Seguía siendo dulce, seguía siendo el mismo,
pero ahora más callado. Sabía lo que eso significaba. Le dije a papá que estaba pensando en buscarle un terapeuta a Mason. Dijo que era una buena idea. Luego hizo una pausa, se quitó las gafas y dijo algo que no me esperaba. Dijo, pensé que podría haber sido él. Al principio no lo entendía. Me miró a los ojos y dijo, cuando el dinero empezó a desaparecer, miré a Mason de otra manera. Me odio por eso. No dije nada. Simplemente lo dejé estar, porque esa verdad dolía, pero también importaba. Y, para ser sincero, yo también lo había sentido. En la forma en que mamá revisaba 3 veces su bolso cuando Mason estaba cerca. En la forma en que Lauren lo miraba cuando algo desaparecía. Ninguno de ellos lo dijo. Pero lo pensaron. Pensaron que mi hijo era un ladrón. Unas noches más tarde, Lauren pidió llevar a Mason al parque. Solo ella y él. No dijo por qué. Cuando volvieron, le entregó una bolsa con 3 tarrinas de helado, chocolate, menta con chocolate y el extraño sabor a mango que a él le gusta, y me dijo que él los había elegido. Cuando Mason fue a la cocina, ella me miró y dijo, lo siento. Y le creí. La vida no volvió a la normalidad después de eso, pero empezó a tomar una nueva forma. Mañanas tranquilas, menos peleas, incluso cenas sin silencios incómodos. Todavía estábamos rotos en algunos aspectos, pero sentíamos que estábamos pegando los trozos lentamente. Kate seguía desaparecido y, sinceramente, ninguno de nosotros quería que volviera. Para octubre, la casa se sentía más tranquila, esa clase de calma que sigue a una tormenta. Inestable, pero pacífica. Todavía evitábamos el tema de Kate. Nadie mencionaba su nombre. Era como si lo hubiéramos borrado del aire. Lauren se adaptó a la maternidad en solitario como si se hubiera estado preparando para ello toda la vida. Era fuerte, más aguda que antes, pero más tierna con Mason. Mamá todavía rondaba a Mason cuando estaba cerca, como si intentara compensar cada mirada de reojo que le había lanzado. Papá se mantenía ocupado arreglando cosas. Pomos de las puertas, persianas, la verja. Como si mantener las manos ocupadas pudiera evitar que su mente se detuviera en todo lo que había salido mal. No estábamos curados, pero nos manteníamos a flote. Entonces papá sugirió la cena. Dijo que necesitábamos una noche para empezar de nuevo. Algo que no fuera sobre control de daños o silencios pasivo-agresivos, simplemente una comida familiar. Sin fantasmas en la mesa. Eligió un domingo, como los que solíamos tener, y le dijo a mamá que se esmerara, y lo hizo. Pollo asado, patatas al horno 2 veces, el pan que le gustaba a Mason. Incluso sacó la polvorienta botella de vino que había estado guardando desde 2009. Mason la ayudó a poner la mesa. Lauren vistió al bebé con un body con estrellitas doradas. Papá se puso su viejo reloj. Se sentía surrealista. Reímos más de lo que esperaba. Lauren y yo bromeamos sobre viejas vacaciones familiares. Mason dijo una tontería sobre cómo la frente del bebé se parecía a la de Kate, y todos nos quedamos helados, y luego nos reímos a carcajadas. Era el tipo de broma que solo se hace cuando algo horrible finalmente ha dejado de doler. Entonces papá se levantó y sacó una pequeña caja de madera. La puso delante de mí y dijo, esto está pendiente. Dentro había un cheque de $10.000. Me quedé mirándolo. Dijo que no era un reembolso. Era una declaración de que le habían fallado a Mason al dudar de él. Y esta era una forma de demostrar que lo veían, que lo asumían. Lauren parecía que se iba a poner enferma. Luego se levantó con su copa y dijo que tenía algo que admitir. Le dije a mamá que pensaba que había sido Mason, dijo, semanas antes de que desaparecieran los 10.000. No había visto nada. Simplemente lo dije porque era más fácil que pensar que podría haber sido otra persona. Todos se quedaron en silencio. Mason ni siquiera levantó la vista de su plato cuando dijo, lo sabía. Eso destrozó la habitación por un segundo. Lauren se volvió a sentar y dijo que lo sentía, que no solo había dejado que Kate nos robara. Le había dejado robar nuestra confianza también. Me miró, luego a papá, y dijo que había tenido demasiado miedo de afrontar la verdad en aquel entonces, y que ese miedo le costó todo.
Estaba a punto de responder cuando mamá se levantó y miró por la ventana hacia la calle. Se detuvo a medio paso. «Hay alguien fuera», dijo. Todos nos giramos. Papá fue a la puerta y la abrió. Y allí, de pie bajo la luz del porche como si nunca se hubiera ido, estaba Kate. Pero no era el mismo. Parecía un hombre que había estado viviendo en su coche. Tenía el rostro demacrado, la piel pálida, la ropa arrugada y holgada. Llevaba una bolsa de lona negra colgada de un hombro, una zapatilla rota con un agujero en la puntera. No habló, no saludó, solo miró la casa como si intentara decidir si todavía era real. Lauren se quedó helada. Mason se puso detrás de mí. Kate no intentó acercarse. Sacó algo del bolsillo de su abrigo, caminó hasta la mitad de la entrada y lo dejó en el felpudo. Luego se dio la vuelta y se fue. Sin palabras, sin explicación. Papá esperó a que se fuera, y luego recogió el sobre. Dentro había un desastre: fichas de casino, recibos de casas de empeño, extractos de retiradas de efectivo, pagarés escritos en servilletas de bar y una tarjeta de hotel. Pero hubo una cosa que nos dejó helados. El recibo de la casa de empeño era del anillo de bodas de Lauren, el que había escondido en el fondo de su armario después de la separación, el que ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Debía de haber vuelto a casa en algún momento mientras no estábamos. Lauren se puso blanca. Ninguno de nosotros durmió esa noche. Nadie dijo una palabra la mañana siguiente. Ni durante el desayuno. Ni mientras papá leía el periódico que en realidad no estaba leyendo. Ni mientras Lauren preparaba la bolsa de pañales del bebé para un paseo que al final no dio. Incluso Mason parecía notar que algo iba mal. Se mantuvo cerca de mí, observando a todos como si esperara que algo explotara. El sobre que Kate había dejado en el porche seguía en la encimera, sin abrir. No fue hasta después del almuerzo que papá finalmente lo cogió, lo abrió y empezó a sacar las cosas sobre la mesa del comedor. Al principio parecía basura. Recibos doblados, una tarjeta de hotel, una servilleta arrugada. Pero no lo era. Era un mapa de su caída. Recibos de casino de al menos 4 estados diferentes. Cientos, a veces miles de dólares gastados en cuestión de horas. Un recibo de empeño del Rolex de otra persona. 2 recibos de transferencias bancarias a nombres que ninguno de nosotros reconocía, uno de $4.000 enviado hacía solo 10 días. Y, casi al final del montón, el recibo de empeño del anillo de bodas de Lauren. Eso fue como un martillazo. Ella se quedó allí, mirándolo en silencio. No se había puesto el anillo desde la separación, pero lo había guardado en el fondo de su armario, dentro de una caja bajo un montón de mantas de bebé. Ni siquiera se había dado cuenta de que faltaba. Había vuelto a entrar en casa. No sabíamos cuándo ni cómo, pero había estado dentro. Eso lo cambió todo. Papá hizo cambiar las cerraduras esa misma noche. No solo llaves nuevas, sino herrajes nuevos, cerrojos, y cámaras de seguridad añadidas en la parte delantera y trasera. Observé a Mason mientras el cerrajero taladraba el marco. Lauren se quedó en su habitación, dando de comer al bebé, con el teléfono en silencio. Luego, esa noche, papá nos llamó solo a Lauren y a mí al estudio. Cerró la puerta y sacó una carpeta. Dentro había documentos legales, algo que su abogado había redactado. Era básicamente una declaración formal de que Kate debía ser eliminado de todos los lazos familiares, el negocio, el testamento, los seguros, cualquier activo financiero, derechos de acceso o designaciones de emergencia, todo fuera. Papá le entregó un bolígrafo a Lauren y dijo: «Esto es permanente». Ella no dudó. Firmó sin leerlo. Luego miró a papá y dijo: «Asegúrate de que nunca se acerque a nuestro hijo». Él asintió una vez. El resto de nosotros hicimos lo mismo. Incluso mamá, que había estado arrastrando los pies emocionalmente a través de todo esto, finalmente salió de su letargo. Entró en el estudio sin que la llamaran y le dijo a papá que también quería asegurar su cuenta. Todo. No quería descubrir dentro de 5 años que Kate había usado su número de la seguridad social para abrir una línea de crédito en Ohio. Era la primera vez que veía a mamá enfadada. No triste, no conmocionada, enfadada. Esa noche, Lauren entró en mi habitación después de que Mason se hubiera acostado.
Se sentó en el suelo, junto a la cesta de la ropa sucia, viéndome doblar sus camisas. Dijo, creo que va a morir pronto. Lo dijo como una afirmación, no como un temor. No dije nada. No había nada que decir. Continuó, no porque yo quiera, sino porque creo que él quiere. Era el tipo de cosa que no se dice en voz alta a menos que ya sepas que es verdad. Pasaron 2 meses. Ni rastro de Kate. Ni mensajes, ni avistamientos, ni más sobres. Llegó y pasó la Navidad. Intentamos que fuera normal. Luces, un árbol, regalos. Papá le regaló a Mason un cuaderno de dibujo, y Lauren lo sorprendió con un juego de rotuladores que no eran baratos. Probablemente fue la primera sonrisa real que vi en su rostro en semanas. Luego, 2 días después de Año Nuevo, llegó la llamada. Era un número de Nevada. Papá contestó. Era un oficial de policía de Reno. Habían encontrado a Kate en un motel. Sobredosis. Solo. Sin identificación, sin cartera, solo un teléfono roto con un mensaje sin enviar abierto en la pantalla. Pensé que podría arreglarlo. Lauren no lloró. Simplemente se sentó en el sofá con el bebé y miró al suelo. Lo enterramos una semana después en un servicio tranquilo. Solo nosotros. Sin fotos, sin discursos, sin música. El tipo de despedida que se da cuando alguien ha quemado todos los puentes antes de irse. Enterramos a Kate un jueves. El cielo era de un gris apagado. No hubo música, ni presentación de diapositivas, ni multitud de dolientes, solo nosotros 5, de pie, abrigados, respirando el frío. Un ataúd cerrado, una lápida torcida y una breve lectura de un sacerdote que claramente nunca lo había conocido. Hasta la tierra parecía reacia a caer. Lauren sostuvo al bebé todo el tiempo, tranquila e inexpresiva. No entumecida, simplemente acabada. Era como si el duelo hubiera ocurrido hace mucho tiempo, y esto fuera solo el papeleo. No hubo velatorio. Nadie preguntó por las flores. Nadie publicó nada en línea. Volvimos a nuestros coches y condujimos a casa sin decir una palabra. Pero el silencio no significaba paz, no realmente. La casa permaneció quieta durante días. Sin música de fondo, sin televisión. Incluso Mason hablaba más bajo. Como si el volumen de la casa hubiera bajado y ninguno de nosotros quisiera perturbarlo. Luego, una noche, me desperté con el sonido de algo rompiéndose. Encontré a Lauren en el garaje, sosteniendo un marco destrozado en una mano y una bolsa de basura en la otra. Viejas fotos de boda, tarjetas de cumpleaños de Kate, la chaqueta de su traje. Lo estaba tirando todo, pieza por pieza. Me miró por un segundo, y luego siguió. No la detuve. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar. No es que de repente estuviera bien, el duelo no funciona así. Pero se movía de nuevo, levantándose, preparando el desayuno, devolviendo llamadas. Incluso llevó al bebé a un grupo de madres en la biblioteca y volvió a casa con un dibujo que él había garabateado en cartulina, y lo pegó en la nevera como si fuera una obra maestra. Papá empezó a trabajar de nuevo en el garaje, arreglando su vieja motocicleta. Mamá horneaba más de lo habitual. Mason preguntó si podíamos dejar de usar la habitación de invitados y simplemente llamarla su habitación. Tomé todas esas cosas como pequeñas victorias. Luego, unas semanas después, Lauren me preguntó si podía acompañarla a ver un apartamento. Un piso de 2 habitaciones en la planta de arriba, sin ascensor. No sonrió cuando lo recorrió, pero tampoco parecía asustada. Creo que quiero este, dijo, mirando por la pequeña ventana de la cocina. Firmó el contrato esa misma tarde. Esa noche, con pizza y platos de papel, tuvimos nuestra primera cena familiar de verdad desde la muerte de Kate. Sin tensión, sin culpa, solo risas tranquilas. Mason masticando con la boca abierta, el bebé lanzando trozos de corteza al suelo. Casi se sentía normal. Y justo cuando pensaba que habíamos terminado, que la historia finalmente había acabado, llegó una carta, sin remite, con matasellos de Las Vegas. La letra era inconfundible. Dentro había una hoja de papel de rayas doblada. Sin sobre dentro del sobre, solo el papel. Decía, si esto te llega, probablemente ya me haya ido.
No quiero nada. No merezco nada, pero necesito que alguien lo sepa. Lo intenté. No supe cómo pedir ayuda. Seguí pensando que podría darle la vuelta antes de que todos os enterarais. Quería al bebé. Siento todo. No me debéis el perdón. Solo necesitaba que alguien supiera que no intentaba haceros daño. Simplemente no sabía cómo parar. No había ningún nombre firmado al final. Solo una mancha de tinta, como si quizás hubiera dudado, y luego hubiera decidido no hacerlo. Lauren la leyó 3 veces. No lloró. No la rompió. La dobló cuidadosamente y la guardó en su bolso. Más tarde, mientras lavábamos los platos, dijo en voz baja, se lo contaré al bebé algún día. No todo, sino quién era su padre antes de todo esto. Asentí. Miró a Mason y dijo, todavía le gusta ese helado de mango. Siempre, dije. Sonrió por primera vez en lo que parecieron meses. No hubo un final dramático, ni un cierre perfecto, solo la vida continuando. Un poco más tranquila, un poco más cuidadosa, pero avanzando. Kate nunca volvió a nuestras vidas. Pero el daño que dejó nos enseñó a todos algo que no vimos venir. A veces, las peores cosas son las que finalmente sacan la verdad a la superficie. Y a partir de ahí, si tienes suerte, puedes reconstruir. La actualización final, la primavera llegó silenciosamente, como si no quisiera hacer mucho ruido. Los árboles fuera de la casa de mis padres empezaron a florecer de nuevo, y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que cualquiera de nosotros miraba por las ventanas sin esperar que algo saliera mal. El apartamento de Lauren se convirtió en un segundo hogar más rápido de lo que esperaba. Era pequeño, apenas suficiente espacio para ella y el bebé, pero lo hizo sentir cálido, acogedor, seguro. Encontró un sillón en una tienda de segunda mano, pintó la cuna ella misma, e incluso empezó a tener suculentas en el alféizar. Las llamó como los viejos dibujos animados que solíamos ver de niños. Un sábado de abril, nos invitó. Sin cumpleaños, sin festivo, solo pizza y vino barato y demasiados juguetes de bebé por el suelo. Mason dibujó una nave espacial en el calendario de su pared, y ella ni siquiera se inmutó. Esa noche, cuando nos fuimos, se quedó en la puerta sosteniendo al bebé y nos saludó con la mano hasta que nuestro coche desapareció. Unas semanas más tarde, llegaron las buenas noticias. Lauren recibió una oferta de trabajo. Era un puesto administrativo a tiempo parcial en una clínica pediátrica local. Horario flexible, beneficios, posibilidades de crecimiento. Me llamó en cuanto recibió el correo electrónico. Respondí y la oí, medio riendo, medio llorando, sin aliento como si acabara de correr una carrera. Me eligieron, dijo. ¿De verdad que me eligieron? No había trabajado desde antes del bebé, no desde que Kate la convenció de que debía quedarse en casa y centrarse en ser madre. No lo dijo en voz alta, pero podía oír lo que el trabajo significaba para ella. No era solo trabajo. Era la prueba de que podía valerse por sí misma de nuevo. Lo celebramos ese fin de semana con comida para llevar y cupcakes. Mamá trajo vino, papá hizo un brindis extrañamente serio, y Mason hizo un cartel de felicidades por el trabajo con cartulina y cinta adhesiva. Por primera vez en mucho tiempo, no estábamos mirando hacia atrás. Esa noche, después de recoger los platos y de que el bebé finalmente se durmiera, Lauren se sentó a mi lado en el sofá y dijo, ya no tengo miedo. Le creí. Las cosas todavía no eran perfectas, pero la perfección ya no era el objetivo. Ahora, solo queríamos días buenos, y esa noche fue uno de ellos. Quizás uno de los mejores.